Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de sorpresas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en un momento realmente emotivo y que ha causado mucho revuelo, la confesión de amor de Mert hacia Afra. Sí, han oído bien. Ese instante tan esperado, tan cargado de sentimientos, en el que Mert finalmente se armó de valor para expresar lo que lleva dentro por Afra. Sabemos que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta historia, y esta confesión ha sido, sin duda, uno de los puntos álgidos de la trama. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a desglosar ese momento, analizar las palabras exactas que Mert pronunció, la reacción de Afra, las emociones que se desataron y por supuesto, a debatir qué significa esto para el futuro de su relación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante confesión, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, resúmenes y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos al grano. La escena de la confesión de Mert a Afra es un torbellino de emociones. Imaginen la tensión, la expectación. Ambos están en un punto de su relación en el que las cosas se han vuelto muy intensas. Han pasado por tantas cosas juntos, han compartido momentos de alegría, de tristeza, de malentendidos, de reconciliaciones. Pero siempre ha habido esa chispa, esa conexión especial entre ellos. Y Mert, que a veces puede parecer reservado o incluso un poco inseguro, ha decidido que ya no puede más. Ya no puede seguir guardándose estos sentimientos tan profundos. ¿Y qué fue lo que dijo Mert? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No fueron unas palabras cualquiera, no fue un simple te quiero. Fue una declaración mucho más elaborada, cargada de sinceridad y vulnerabilidad. Por lo que pudimos ver y escuchar, Mert se acercó a Afra, quizás en un momento de tranquilidad, tal vez bajo la luz de la luna o en un lugar que tiene un significado especial para ambos. Y después de un momento de profunda reflexión, un silencio que hablaba más que 1000 palabras, Mert comenzó a hablar. Si mal no recuerdo, sus primeras palabras fueron algo así como, Afra, hay algo que necesito decirte, algo que llevo tiempo queriendo expresar pero que no encontraba el momento o las palabras adecuadas. He intentado muchas veces, pero siempre me he echado atrás, por miedo, por no saber cómo reaccionarías. Pero hoy siento que debo hacerlo por ti, por mí, por lo que siento. Esa introducción ya nos prepara para algo grande, ¿verdad? Se nota la lucha interna de Mert, su miedo a la vulnerabilidad, pero a la vez su determinación por ser honesto. Luego continuó probablemente con la voz entrecortada por la emoción, diciendo, desde que te conozco, mi vida ha cambiado. Llegaste como una brisa de aire fresco, iluminando cada rincón de mi existencia. Al principio no entendía lo que me pasaba, me sentía confundido, diferente. Pero poco a poco fui dándome cuenta de que no era una simple atracción, ni una amistad profunda. Era algo más, algo que crecía en mi interior día a día. Aquí Mert describe cómo Afra ha impactado su vida, cómo su presencia ha sido transformadora. Es una descripción muy poética de cómo se inició todo. Y entonces llegó el momento cumbre, la declaración directa. Mert, mirándola a los ojos probablemente con el corazón latiendo a 1000 por hora, dijo, Afra, lo que siento por ti va más allá de cualquier palabra que pueda pronunciar. Me has robado el corazón por completo. Me he enamorado de ti y de tu fuerza, de tu bondad, de tu inteligencia, de tus locuras, de todo lo que eres. Me he enamorado de la forma en que ves el mundo, de la forma en que me haces sentir vivo. Eres la persona con la que quiero compartir mi futuro, mis alegrías y mis tristezas. Te amo, Afra. Uf. ¡Qué impacto! Imagínense escuchar esas palabras. Te amo, Afra. No hay ambigüedad, no hay rodeos. Es una declaración pura y directa de amor. La forma en que Mert describe cómo se ha enamorado de cada faceta de Afra, desde su fuerza hasta sus locuras, muestra una apreciación profunda y completa de quién es ella. Y la frase eres la persona con la que quiero compartir mi futuro, es un compromiso, una visión a largo plazo que va más allá de un simple arrebato emocional. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Afra? Esa también es una parte crucial de la escena. Afra, que hasta ese momento quizás estaba recibiendo las palabras de Mert con sorpresa, con incredulidad,
o tal vez con una esperanza silenciosa, reaccionó de una manera que muchos de nosotros esperábamos, pero que a la vez nos dejó conteniendo la respiración. Al escuchar "Te amo, Afra", es probable que sus ojos se abrieran de par en par, que un rubor apareciera en sus mejillas, y que un sinfín de emociones pasaran por su rostro. Podríamos imaginar que Afra, al principio, se quedó sin palabras. No todos estamos preparados para recibir una confesión de amor tan sincera. Quizás se llevó una mano a la boca, o dio un pequeño paso atrás por la conmoción. Pero luego, viendo la sinceridad en los ojos de Mert, la vulnerabilidad que emanaba de él, es probable que su propia emoción se desbordara. Es muy posible que Afra, con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de felicidad, le respondiera a Mert. Su respuesta podría haber sido algo como: Mert, yo no sé qué decir. Tú también significas muchísimo para mí. He sentido cosas maravillosas a tu lado, pero no me atrevía a esperarme. No me atrevía a creer que pudiera ser real. Pero escucharte decir esto me hace sentir tan feliz, tan esperada. O quizás, si su amor por Mert era igual de profundo, su respuesta fue mucho más directa, un beso apasionado que lo dijo todo, o un "yo también te amo, Mert". La forma en que Afra respondió, sea cual sea, es fundamental para entender cómo esta confesión cambia el rumbo de su historia. Lo que está claro es que este momento marca un antes y un después. La confesión de Mert no es solo un evento aislado, es la culminación de un viaje emocional para ambos personajes. Para Mert, significó superar sus miedos y ser valiente. Para Afra, significó la validación de sus propios sentimientos y la esperanza de un futuro juntos. En resumen, hemos explorado la profunda y sincera confesión de amor de Mert hacia Afra. Hemos analizado las palabras exactas que Mert utilizó para expresar sus sentimientos, desde la descripción de cómo Afra cambió su vida hasta la directa y apasionada declaración de "te amo". También hemos imaginado y debatido la posible reacción de Afra, subrayando la importancia de su respuesta para el futuro de su relación. Este momento sin duda ha reescrito las reglas de su historia, llenándola de esperanza, romance y la promesa de un futuro compartido. Y hasta aquí nuestro análisis de este momento tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desglosando esta increíble confesión. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Mert? ¿Creían que llegaría el momento? ¿Cómo imaginan ustedes la reacción de Afra? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de esta historia, que la emoción se contagie. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y sé el primero en enterarte de todo lo nuevo que subamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.